Mis hermanos, para mí es un gozo poder estar con ustedes una vez más en este tiempo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan en este momento y los que lo harán posteriormente. Vamos a orar y empezaremos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias por este tiempo de abrir tu palabra, de poder aprender más cosas, Señor, que tú quieres enseñarnos por medio de ellas, Señor. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tuviste con nosotros, Señor, porque has dado a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Agradecido, Señor, por todas las maravillas que tú has hecho en este tiempo de pandemia, Señor, y también te pedimos que muy pronto podamos volvernos a reunir como hermanos para tener comunión. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, el título del devocional en esta mañana es Una buena esposa es sabia. Y damos gracias a nuestras esposas, los que estamos casados, damos gracias al Señor por nuestras esposas porque es esa ayuda idónea que necesitamos nosotros como hombres. Espero, mis hermanos, que ustedes estén valorando el esfuerzo que nuestras hermanas y sus esposas o nuestras esposas hacen por nosotros como caballeros. No solamente en nuestra vida, sino también en nuestro ministerio. Entonces, damos muchas gracias por ellas y esperamos en el Señor que podamos servirles a ellas el resto de nuestra vida. Y para los hermanos que no tienen esa oportunidad de tener una esposa o un esposo, si hay hermanas que nos están viendo, sigamos orándole al Señor. El Señor es fiel para con nosotros. Cuando nosotros hemos sido fieles, el Señor seguirá siendo fiel con nosotros, y esperemos en el Señor que todas las cosas que nuestro corazón anhela y desea, el Señor las sabe, y obviamente si deseamos y anhelamos tener una esposa, el Señor ya lo conoce. Pero hoy vamos a ver y vamos a seguir estudiando el libro de Daniel en el capítulo 5. Y hoy vamos a estar viendo los versículos del 9 al 12. Y vamos a ver una escena muy particular por el cual yo le puse el título a este devocional. Y es ver esa esposa buena, es sabia y es buena consejera. Entonces quiero que me acompañen al versículo 9 del capítulo 5 de Daniel hasta el versículo 12. Vamos a estar estudiando en esta mañana esos 4 versículos. Entonces quiero que me acompañen al versículo 9. Dice: Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que él, el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Versículo 12. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Bien, mis hermanos, entonces vemos que en el versículo 9 el rey Belsasar estaba todavía turbado por esta escritura en la pared. Sus magos, sus astrólogos no pudieron interpretar el sueño. Pero veíamos en el devocional anterior que el rey Belsasar nunca vio el ejemplo de su padre, lo que su padre había hecho. Y en ese momento estaba nublado su entendimiento, no sabía qué hacer, estaba asustado, tenía miedo, tenía temor, porque no sabía qué le había escrito en la pared esa mano. Y obviamente, si nos pasara a nosotros, también estaríamos en esa misma condición si no sabemos lo que está ahí escrito. Dice que no solamente estaba turbado en sobremanera, sino que también estaba pálido. Me imagino que el susto del pobre rey quedó pálido.
Y bueno, muchas veces nos ha pasado con muchas circunstancias en nuestras vidas que nosotros podemos quedar pálidos de ver las situaciones que pasan. Hemos quedado pálidos con esta pandemia y con este coronavirus. Y bueno, muchas veces nosotros hacemos a un lado y decimos que eso no nos pase a nosotros, que esas cosas no lleguen a nuestras vidas. Pero saben, mis hermanos, cuando llegan, debemos estar confiados en el Señor. A veces como humanos tenemos miedo de contagiarnos, tenemos miedo de que nuestras familias sean contagiadas. Y sí, como humanos podemos pensar así, pero debemos no tener miedo a estas cosas, sino estar confiados en el Señor. Si hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, esas cosas no nos van a afectar, sino que van a ser una forma de darle la gloria y la honra a Dios. Y si estamos pasando en ese momento por el coronavirus, pues debemos darle gracias al Señor, porque el Señor lo ha puesto con un propósito. Y el propósito es glorificar su nombre. Entonces vemos que aquí el rey tenía miedo, estaba pálido, mejor dicho, estaba temeroso de las cosas que había visto y lo que había escrito ahí en la pared. Pero miremos, como les decía, el título de este devocional, que una buena esposa es sabia. Y vemos en el versículo 10 la entrada de la reina. Y veamos lo que dice la reina. Obviamente la reina no era una mujer que creía en Dios. Era una mujer pagana que no tenía ningún deseo de adorar al Dios verdadero. Ella todavía pensaba en sus dioses, pero fue muy sabia decir las palabras que dijo. Y por eso nosotros debemos ser muy entendidos, mis hermanos, cuando nuestras esposas nos dan buenos consejos. Ninguna esposa quiere el mal para su esposo, siempre quiere que su esposo esté bien. Y si es una esposa que le teme a Dios, que ha creído en Cristo y que se fundamenta en la palabra de Dios, pues debemos creerle a sus consejos. Debemos ser sabios y prudentes a la hora de escuchar esos consejos, porque ella quiere el bien para nosotros. Ella no quiere el mal para nosotros. Y veamos lo que dice el versículo 10. Dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entonces las palabras, lo que estaban diciendo, ese temor, mire lo que ella dice. Entró a la sala del banquete, no estaba con ellos. Se ve que la reina estaba aparte, no estaba participando con ellos. Y veamos lo que dice. Y dijo: Rey, vive para siempre, y no turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Entonces vemos que ella le dice: tú eres rey, tú vives, obviamente tú eres el rey de toda esta nación, y pues obviamente tú siempre vivirás, digamos, en el sentido de lo que ella pensaba y lo que ella creía. Pero sabemos que el que debe reinar en nuestras vidas es Cristo Jesús. Inclusive en este momento el rey tenía que darle la gloria y la honra a Dios. Pero mire lo que le dice: no se turbe tu pensamiento ni palidezca tu rostro. Le dice: tranquilo, no hay problema, no hay sombra de variación. Tienes que estar tranquilo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros como hombres. Cuando nosotros nos preocupamos por muchísimas cosas, que estamos preocupados por pagar el arriendo, que estamos preocupados por pagar el estudio de los niños, que estamos preocupados por pagar las deudas que hemos adquirido, o estamos preocupados por el mercado, por muchísimas cosas, a veces las esposas son sabias en decir: tranquilos, cero estrés, nada de nervios, como dice el pastor Ricardo. Tranquilos, estamos en el Señor, tenemos que confiar en Él 100%, y eso debemos tenerlo nosotros como hombres muy presente en nuestras vidas. Debemos confiar. Esta esposa no creía en Dios, y eso lo pudimos leer en los versículos que siguen a continuación. Ella no creía en Dios, pero nuestras esposas sí creen en Dios y tienen esa esperanza de que los hombres que Dios les ha puesto como esposos sean los que lleven la batuta. Pero no solamente es que llevemos la batuta, sino que debemos escucharlas. Debemos escuchar los consejos que ellas dan, porque son consejos para la gloria de Dios. Sigue diciendo en el versículo 11, dice: en tu reino hay un hombre. Entonces vemos, le está diciendo: tranquilo, no te preocupes, mira que en tu reino hay un hombre. Y veamos la característica de este hombre. Dice: en el cual mora el Espíritu de los dioses santos,
Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces le está diciendo, hay un hombre que en él mora el espíritu de los dioses. Obviamente era una mujer pagana, creía en varios dioses, y aquí vemos que esa palabra dioses está en minúscula porque se está refiriendo a sus dioses, no al Dios verdadero, al Dios de Israel. Entonces vemos que le está diciendo, ahí mora el espíritu de los dioses, o sea, ella estaba haciendo referencia a sus dioses paganos. Le dice que también, que en los días, mire, ahí es importantísimo, es muy buen consejo, le dice, en los días de tu padre. O sea, ella sí había visto el testimonio de Daniel. Ella sí había visto lo que había pasado con el rey Nabucodonosor. Y le está diciendo, en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o el rey, lo constituyó jefe. Entonces vemos que le está diciendo, mire, si hay alguien en el reino que tú no hayas querido ver, es tu problema, pero si hay un hombre que te puede interpretar el sueño. Saben, mis hermanos, muchas veces nos pasa eso. Nosotros podemos ser hombres ciegos. A veces decimos, se hace lo que yo diga y como yo lo diga, y vamos allá porque yo soy el hombre y así Dios lo ha puesto y tenemos que hacerlo. Y si la esposa da un consejo, ¿saben? Nosotros hacemos oídos sordos, no queremos escuchar. Le decimos, no, el que manda soy yo. Y eso no debe ser así, mis hermanos. No debe mandar el hombre. El que debe estar por encima del hombre es Dios, ¿sí? Y debemos escuchar el consejo de la esposa, porque el consejo de la esposa es sabio si viene de la palabra de Dios. Ella no quiere el mal, como les decía a ustedes. Ella quiere que sus esposos glorifiquen el nombre de Dios. Entonces a veces hacemos como este rey. No escuchamos, no queremos escuchar la voz de Dios, que puede ser por medio de nuestras esposas. Sigue diciendo el versículo 12 que es algo muy interesante. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia e entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces vemos que una vez más le dice la esposa, mira, no solamente fue jefe, fue mayor en la casa de tu padre, sino que también en él hay espíritu de ciencia, entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Entonces vemos que le está diciendo, es un buen consejero el que tú puedes tener ahí en Daniel para que te pueda decir lo que está pasando allí. Y saben, a veces también nos pasa eso. Muchas veces nosotros nos vamos con muchas dudas, o podemos decir en un negocio, esto es así, esto viene, es lo que yo quiero, es lo que Dios me ha mostrado, tenemos que hacer este negocio, o tenemos que movernos de esta forma, o tenemos que hacer estas cosas, o si estamos pensando en el ministerio, en el servicio, a veces nosotros como hombres podemos ser muy emocionales y podemos decir, vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer, es para la gloria de Dios, esto lo tenemos que hacer porque Dios lo ha dicho así, lo ha estipulado. Y saben, a veces, muchas veces, nuestra esposa nos puede ser ese polo a tierra, decirnos, no es así, no es como tú estás pensando, no es como tú lo estás haciendo, sino que debemos primero evaluar muchas cosas y ahí sí, si el Señor lo determina, poderlo hacer. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar siempre confiados en el Señor con la esposa que Dios nos regaló. Porque si Dios nos regaló esa esposa o ese esposo, es porque el Señor lo quiso así, y porque fue nuestro anhelo en nuestro corazón de tener esa esposa y el Señor nos la regaló. Pero nuestra esposa o nuestro esposo no es algo de adorno, no es algo que está ahí, que solamente obedece lo que nosotros digamos o lo que nosotros decimos, sino ella también tiene
opiniones, también puede dar consejos, también nos puede dar buenos consejos para seguir el camino del Señor. Vemos en la vida de esta reina que obviamente no creía en el Señor, ver ese consejo tan práctico que le da a su esposo. No solamente le mostró que había alguien que le podía interpretar el sueño, que no se preocupara. Fue una esposa que se preocupó por su esposo, de verlo como estaba, y se preocupó por él y le dijo: tranquilo, no te preocupes. Y mis hermanos, espero que en este tiempo de pandemia, y bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ser afectados por este virus, y bueno, en mi caso, ver a mi esposa en esta situación, poderle retribuir lo que ella ha hecho con nosotros, o lo que nuestras esposas han hecho con nosotros, también nosotros sirviéndoles a ellas. No es solamente que ellas obedezcan lo que nosotros digamos, sino que nosotros también tenemos que servirlas a ellas, porque ellas también necesitan de nosotros. No solamente es que nosotros demos órdenes, sino que también nosotros podamos guiarlas en el camino, en el Señor. Debemos hacerlo, mis hermanos. La palabra de Dios dice que el hombre es la guía de la mujer, y la mujer se va a sentir segura si ve a un hombre seguro en el Señor, que la guíe a los pies de Cristo. Entonces, mis hermanos, la responsabilidad como hombres es muy grande. No solamente la responsabilidad como maridos, sino también la responsabilidad como esposas también es muy, muy grande. Y para los hermanos que anhelan tener una esposa, sigan orando. Las hermanas que quieren anhelar tener un esposo, sigan orando, sigan esperando en el Señor, que así mismo el Señor contestará estas súplicas. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el poder, el único que puede dar la libertad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestras esposas. Gracias, Señor, por la vida de ellas, porque sin ellas nosotros, Señor, no somos nada. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de seguir glorificando tu nombre, Señor, y poder darte gloria y honra por medio de nuestras esposas. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.